Un silencio ensordecedor envuelve el Vaticano, mientras nuevas piezas continúan sumándose a una historia cada vez más inquietante. Documentos secretos filtrados, respuestas esquivas, un libro inconveniente en camino e incluso un blog histórico eliminado repentinamente. Cada pieza parece encajar, dejando una pregunta inevitable. ¿Qué está pasando realmente y cuándo dará finalmente el Papa una respuesta a este segmento del rebaño? Quédense hasta el final para descubrir cómo se entrelazan estos eventos y qué podrían significar. En los últimos meses han sucedido una serie de cosas que han vuelto a poner en el punto de mira la misa tridentina y a quienes la defienden. Todo comenzó con las restricciones impuestas por el motu proprio Traditionis Custodes, que limitó severamente la posibilidad de celebrar la misa habitual. Las autoridades explicaron esta elección diciendo que una encuesta realizada a los obispos del mundo había puesto de relieve grandes problemas y divisiones relacionados con la misa tradicional. Esta fue la versión oficial, repetida varias veces. Pero esta explicación comenzó a fallar cuando la periodista Diane Montagna publicó un documento interno del Vaticano, que le había sido entregado por una fuente anónima. El documento tenía un tono muy distinto. La mayoría de los obispos no pedían la abolición de la misa antigua. Al contrario, creían que era útil y que el compromiso alcanzado por Benedicto XVI era justo y debía mantenerse. No había indicios de crisis ni de un consenso generalizado para suprimir el rito tradicional. Esta revelación causó gran vergüenza. Durante una conferencia de prensa, el portavoz del Vaticano fue interrogado por los periodistas y reaccionó con evidente nerviosismo. Calificó los documentos de parciales e incompletos, pero no pudo explicar por qué eran incorrectos o engañosos. Para hacer aún más difícil la situación, casi simultáneamente llegó el anuncio de un libro titulado La liturgia no es un espectáculo, puesto en preventa por la editorial Fede and Cultura. El libro, que aún no ha sido publicado, promete recopilar exhaustivamente los documentos filtrados junto con otros textos hasta ahora inéditos, mostrando que la misa tridentina no fue vista como un problema en absoluto por la mayoría de los obispos. El hecho de que el anuncio del libro se produjera justo cuando estalló la polémica llevó a muchos a creer que había una fuerte presión para intentar detener ciertas noticias. Llegados a este punto, muchos se han preguntado, ¿es solo una coincidencia que todo esto sucediera al mismo tiempo? ¿O acaso intentan por todos los medios silenciar a quienes defienden la misa tradicional? Es imposible asegurarlo, pero la duda es más que legítima. Como si todo esto no fuera suficiente, unos días después ocurrió otro episodio que dejó a muchos conmocionados. El 14 de julio, el blog italiano Messa in Latino, una voz histórica en apoyo de la misa tridentina, fue repentinamente eliminado de Google. El sitio web llevaba activo desde 2007 y con el paso de los años se había convertido en un punto de referencia para quienes buscaban información sobre la liturgia tradicional. Tan solo en junio superó el 1.000.000 de visitas, lo que indica un creciente interés. Sus páginas contenían reflexiones, noticias, comentarios y críticas oportunas sobre el Novus Ordo y la política de restricción de la misa antigua, siempre con el fin declarado de preservar y promover la tradición. Al mismo tiempo, el blog también anunciaba la preventa del libro La liturgia no es un espectáculo, un detalle que sorprendió a muchos, dado el momento de su retirada. De repente, silencio. Desde una mañana de julio, cualquiera que intentara conectarse al sitio solo veía un mensaje frío e impersonal. El blog ha sido eliminado. Esta dirección no está disponible. Sin aviso, sin explicación, sin previo aviso. El sitio había desaparecido y la restricción parecía aplicarse a todos los países. La reacción fue inmediata.
Otros blogs y publicaciones cercanas a la tradición, como Informazione Cattolica, Corrispondenza Romana y Stilum Curiae, expresaron inmediatamente su solidaridad y denunciaron el cierre como un acto incomprensible e injusto. El director del blog, Luigi Casalini, anunció en X que tiene la intención de emprender acciones legales contra Google para esclarecer el asunto e intentar restaurar el sitio. Aquí también, como en los demás episodios, no hay certeza sobre los motivos, pero la sincronización es tal que plantea bastantes dudas. Y muchos han empezado a preguntarse si no existe un hilo invisible que conecte estos sucesos, todos ocurriendo tan rápidamente. Tras la rueda de prensa en la que el portavoz Matteo Bruni respondió a las preguntas de los periodistas calificando los documentos filtrados de parciales e incompletos, el Vaticano no ofreció más aclaraciones. Las solicitudes de aclaraciones específicas sobre las partes faltantes o distorsionadas no recibieron respuesta. Incluso más tarde, cuando se le preguntó qué otros documentos, además de los ya conocidos, habían motivado realmente la decisión de limitar la misa tridentina, Bruni se limitó a repetir lo escrito en el motu proprio, que se había tomado en consideración la opinión de la Congregación para la Doctrina de la Fe y los deseos expresados por el episcopado. Nada más. Esta falta de explicaciones concretas, mientras nuevas informaciones seguían circulando y la polémica crecía, dejó sin resolver las dudas ya planteadas. Más allá de las palabras pronunciadas en esa conferencia, no se ha publicado ningún documento completo, ni se han refutado sustancialmente las afirmaciones contenidas en los trabajos hechos públicos por Diane Montaña. Desde hace tiempo, cardenales del calibre de Burke, Müller y Schneider han pedido abiertamente al Papa que restablezca la libertad de la misa tridentina y corrija lo que consideran una deriva peligrosa. No esperaron a esta última secuencia de acontecimientos para alzar la voz. Lo hicieron inmediatamente, con claridad, recordando el deber del pastor de custodiar la tradición y escuchar a las ovejas de su rebaño. A la luz de lo ocurrido en las últimas semanas, su llamamiento suena aún más urgente. Mientras tanto, el Papa León XIV se ha retirado a Castel Gandolfo para un periodo de descanso, pero el sentimiento entre muchos fieles es que esta pausa debe necesariamente transformarse en un momento de reflexión y de respuesta. Porque, y precisamente aquí está la cuestión, la dinámica que hemos presenciado parece más la lógica de la política que la de la fe. Documentos confidenciales, silencios, declaraciones vagas, medidas tomadas con un ritmo que plantea interrogantes. Sin querer culpar a nadie, es difícil no notar que la impresión que deja este asunto es la de una gestión administrativa más que pastoral. Por eso, tarde o temprano, el Papa tendrá que hablar, no solo para responder a las preguntas de los periodistas, sino sobre todo para responder a ese sector de su rebaño que sigue pidiendo una sola cosa: que se preserve la tradición y que se diga la verdad sin miedo. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta amén. Que Dios te bendiga.